tal, chicos? Y bienvenidos a su módulo de sistemas de información. El día de hoy vamos a hablar ya un poco de lo que son las bases de datos relacionales, un tema un tanto en ocasiones complicado, y esto debido a que hay que saber cómo estructurar la información, hay que saber identificar qué podemos poner nosotros como llave primaria, qué podemos poner nosotros como llave secundaria, cuáles son las características o atributos de las tablas y cuál es el orden o estructura en la que nosotros podemos implementar sobre todo un proceso si estamos hablando de una empresa. Y pues bien, vamos allá un poco, vamos a ver cuáles son las definiciones, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas, un poco de la estructura y también pues vamos a dejar, ya saben, una actividad. Entonces damos comienzo y vamos a ver qué es una base de datos relacional. Pues bien, recuerden que siempre les comento que cuando estemos analizando o viendo conceptos, hagan anotaciones sobre todo pues de este apartado por si en su examen se llegara a implementar algunas preguntas pues relacionadas a definiciones o conceptos. Y bien, una base de datos relacional básicamente es una base de datos que cumple con un modelo relacional. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, es un modelo en el cual pues están usando información tanto de una tabla como de otra y que dentro de lo que son las características de las mismas tablas pues debe de haber una especie de conexión. Esto lo podemos ver por medio de lo que es la implementación de las llaves foráneas, que más adelante les voy a comentar de qué se tratan las llaves foráneas, de qué se tratan las llaves primarias, o también conocidas como ID primario, ID secundario. Y pues vamos a ver un poquito también de lo que son las características de las bases de datos relacionales. Pues como primera observación les comento que una base de datos relacional debe de componerse pues de varias tablas, como ya les comenté ahorita con respecto al concepto. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Ojo aquí. Las tablas por lo general llevan un nombre que suele pues determinar o de qué se trata la información que se está manejando. Por ejemplo, si se está hablando de una tabla que lleve por nombre clientes, se sabe que dentro de las características o atributos de dicha tabla pues pueden ir nombre, puede ir dirección, puede ir edad, RFC, CURP, pueden ir datos relacionados al nombre de la tabla. Bien, otra característica es que cada tabla a su vez es un conjunto de registros, filas y columnas. Esto pasa pues también como en el caso de Excel, ya saben ustedes. Si hablan de columnas, pues también debe de implementarse filas donde ya lleven lo que es la implementación de ciertas características relacionadas a la tabla. Muy bien, la relación entre una tabla padre y una tabla hijo se lleva a cabo por medio de claves primarias o en este caso dice ajenas, pero pues se le conoce más como llaves foráneas. Esto también les comento, llave, ID, en este caso aquí lo maneja como padre e hijo. Padre se entiende que es una llave primaria y la que viene siendo el atributo de hijo pues viene siendo llave secundaria, llave foránea. Generalmente se maneja por diferentes conceptos, pero pues lo más conocido es llave primaria, llave foránea o clave primaria o clave foránea. Muy bien. Dice aquí que las claves primarias son las claves principales de un registro dentro de una tabla. Estas deben de cumplir con perfecta dependencia entre ellos. Ojo aquí. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una tabla que se va a llamar clientes, puedo crear un ID que se va a llamar ID cliente y esta va a ser mi llave primaria, o le puedo poner ID client o una palabra relacionada en torno a lo que viene siendo mi tabla. Esta va a ser la llave principal de mi tabla. Cada tabla tiene una llave principal y en ocasiones pues llega a tener esta relación de llaves foráneas. No se cumple para todas las tablas. Hay tablas que se constituyen solo de llaves foráneas. Ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Muy bien. Muestra total integridad de los datos. Se debe de entender ahora sí que es la constitución de una tabla, debe de entenderse perfectamente cuál es su relación con otras tablas y cuál es el tipo de registros o de información que se están manejando. Las claves ajenas, o mejor dicho, claves foráneas, se colocan en la tabla, aquí lo menciona como hija, hijo, que vienen siendo ya tablas secundarias. En este caso siempre vamos a tener lo que viene siendo una estructura jerárquica, como lo hemos estado viendo en ejemplos de árboles binarios, y en otros que estuvimos hablando en el transcurso del parcial. Generalmente hablando de bases de datos siempre va a haber una jerarquía, ¿no? Va a haber tablas que van a tener mayor relevancia que otras, entonces contienen el mismo valor que la clave primaria del registro, por medio de esta se hacen las relaciones. Bien.
Las relaciones, por ejemplo, de una tabla con otra, una tabla puede contener lo que es su ID primario y su ID secundario foráneo, pero estas llaves foráneas dentro de unas tablas pueden ser llaves primarias dentro de otras. Ahorita más adelante voy a dejar más claro este concepto que aquí todavía se ve un poco confuso. Entonces, hablemos un poco antes de llegar a eso de las ventajas. Pues bien, las ventajas de trabajar con tablas relacionales es que nos provee de herramientas que nos ayudan a garantizar la forma de evitar pues que haya duplicidad de los registros. También nos garantiza la integridad de referencias y así eliminar un registro elimina todos los demás que ya teníamos relacionados y que eran dependientes unos de otros. Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable en todo momento. Eso se refiere más que nada a que la estructura pues puede ser entendible de forma más adecuada. De esto pues se podría ver en la implementación de Access, que creo que no lo vamos a poder trabajar. Pero vamos a pasar a las desventajas. Desventajas por defecto presenta deficiencias con datos gráficos, multimedia y sistemas de información geográfica. Muy bien, no podemos implementar otras herramientas como es en el caso de en Excel, que podemos analizar ciertos datos con la implementación pues de gráficos o también de otros archivos multimedia. No se pueden manipular de forma manejable los bloques de texto como tipos de datos. Esto se refiere a que en ocasiones los datos se tienen que manejar con guión bajo, como si estuviéramos hablando de lo que es la programación, que recuerden que se había comentado ayer. Por lo general la separación entre palabras se da por medio de lo que son simbologías. En este caso la simbología pues es un guión bajo. Muy bien, tipos de llaves. Aquí les comento que con respecto a los tipos de llaves, pues ya se ha estado mencionando anteriormente, solo hay dos: llave primaria, llave foránea o clave foránea. Muy bien, clave primaria es toda aquella que no puede ser confundida ni clonada, ya que es un campo único que se identifica como un solo registro. Ningún otro registro puede tener la misma clave primaria para no hacer confusión entre los datos. Una clave primaria facilita la manipulación y adaptación, organización de los registros claves. Creo que esto ya se habló completamente en las otras diapositivas, ya les comenté. Cada una de las tablas va a tener su llave primaria y no se puede repetir como llave primaria ninguna de las otras. Se puede implementar como llave foránea, pero no va a ser considerada llave primaria. Muy bien. Clave foránea. Clave foránea dice, esta clave se identifica como una columna en una tabla y se refiere a una columna o un grupo de columnas de otra tabla. Pues bien, ustedes ponen una llave ID primaria en otra tabla que no sea su tabla origen, se le considera llave foránea. Vamos a ver a continuación un pequeño ejemplo que tengo aquí. Y pues ustedes vean que esta es la implementación de toda esta estructura de la que les he estado hablando anteriormente. Voy a tratar de explicar un poco. Vean aquí. Esto, programas como Access es muy fácil de implementar, pero como no vamos a estar trabajando ahorita con Access, lo vamos a estar todo haciendo en libreta. Hay que comprender cuáles son los conceptos que se hablaron anteriormente. Bien, la tabla, pues como ustedes pueden ver, pues es esta. Como les dije, cada tabla pues lleva un nombre, que en este caso es tabla empleado, tabla registro, tabla automóvil, tabla clientes, tabla entrega. Vean que cada tabla en este caso tiene su ID primario. ID primario en este caso tiene ID empleado, ID registro, ID automóvil. Aquí en este programa se le puede poner la llavecita para que se entienda que esta es la llave primaria. Cada una de sus tablas, vean, tiene su llave primaria, en este caso ID empleado, ID cliente, ID entrega. Ojo aquí que la tabla padre, la tabla origen de todo, la principal se puede considerar que es la tabla empleado. La tabla empleado consta de ciertos atributos, como ya les había comentado: nombre, dirección, apellido paterno, email, edad. Estos son atributos o características de la tabla. Y vean que nos llevan la palabra ID en una parte. ¿Ok? Muy bien. Tabla registro. Tabla registro tiene ID primario, llave primaria, fecha, hora de registro, lugar. Esto se le considera atributos. Pero ojo aquí, en la parte de abajo dice ID empleado, que esta ya se considera llave foránea y tiene ID cliente. De esta forma se establece una relación entre una tabla y otra. Ojo que aquí mi tabla primaria no tiene ninguna llave foránea. Aquí mis demás tablitas que tengo aquí, vean que tiene ID entrega, tiene llave foránea, ID cliente, ID automóvil es llave foránea. Aquí en ID clientes tengo ID registro y es llave foránea. Vean que por cada llave foránea hay una línea que se entrelaza con la tabla de la que se está hablando. Esta es la forma en la que se entiende pues que esta sería la estructura de una empresa pues que se maneja un registro de datos de empleados
datos de automóviles, datos de clientes y datos de entrega. Entonces vean que el ejemplo se constituye de 5 tablas. Esta es una forma muy visual en la cual se entiende cuál es la implementación correcta de lo que son los atributos, de lo que son las llaves primarias y las llaves foráneas. Muy bien, como actividad hay que realizar una pequeña base de datos relacionales. Yo aquí les estoy pidiendo que implementen solo 3 tablas. ¿De qué van a hacer su ejemplo? Pues bien, lo tienen que hacer de una tienda. Pueden basarse en este ejemplo que tengo aquí. Simplemente quiero ver si quedó claro o no lo que es la implementación de las llaves. Entonces recuerden, su actividad consiste en elaborar una base de datos relacional que contenga 3 tablas con el ejemplo de una tienda. Hay que implementar llaves foráneas y hay que implementar atributos por tabla. Entonces, por favor, esto sería todo con respecto a su módulo de sistemas de información y nos vemos en el siguiente módulo.